y aprovechamos entonces de darles a todos y a todas la bienvenida a este espacio de presentación de lo que ha sido la propuesta o de lo que es hasta ahora una propuesta de política de investigación en ciencias sociales, humanidades, artes y comunicaciones. Les puedo comentar algunos antecedentes de esta iniciativa en el marco del PDI de la universidad. Se identifica, ¿no?, por la Comisión de Investigación y Docencia del Senado Universitario la necesidad de poder formular una política de investigación en las áreas que ya he mencionado para la Universidad de Chile, y en el marco de esta política que es impulsada desde la Comisión de Investigación y Docencia del Senado Universitario, en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, es que se ha constituido un grupo interdisciplinar y se ha organizado el trabajo en base a distintas mesas de coordinación. En este caso, esta mesa de coordinación en el área de las ciencias sociales, humanidades, artes, comunicación, se constituye el 29 de abril de este año. Nos hemos estado reuniendo hasta septiembre, más o menos jueves por medio, a partir de septiembre todos los meses, trabajando en la formulación de esta política. Hemos desarrollado hasta ahora 16 sesiones de trabajo y se han también desarrollado 14 entrevistas individuales con el equipo de la BID, que nos ha acompañado y nos ha apoyado activamente como parte del proceso. Voy a presentar quienes han integrado, los y las académicas que han integrado esta instancia. La profesora Bernardo Rejola, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Cristian Cabalín del ICI, profesor Enrique Aliste de FAU, la profesora Fabiola Latrop de la Facultad de Derecho, la profesora Isabel Piper de Faxo, profesor Jaime Fierro de INAP, profesora Macarena Silva del IE, Miguel Urrutia de Faxo, profesor Ricardo Gamboa del IEI, profesor Rodrigo Azún de Faxo, profesor Sergio Rojas de la Facultad de Arte, yo misma como parte del Senado Universitario, la profesora Silvia Lamadrid de Faxo, Mauricio Domínguez, senador universitario, la profesora Anaí Urquiza de Faxo, que también nos acompaña como parte en su trabajo en la BID, y Ángela Cortés de BID, Belén Pozo de la BID y André Enríquez, que forman parte de esta trayectoria, de este equipo que se ha constituido para la formulación de esta parte de la política universitaria. La estructura general del documento que les vamos a presentar ahora se estructura en base a principios, ejes, y cada uno de estos ejes desarrolla a su vez condiciones habilitantes y objetivos de cada una de estas condiciones habilitantes, y termina esta columna, esta estructura general con presupuestos, con una propuesta de presupuesto. Todas las mesas que se han organizado para la formulación de la política universitaria responden a esta estructura que vamos a compartir ahora con ustedes y que es semejante en cada una de las mesas. Entonces, la idea es, a continuación, vamos a hacer una presentación ya de los contenidos de lo que sería esta política. Una vez que hagamos la presentación, vamos a abrir una ronda de aportes, consultas, opiniones sobre esta presentación, y la idea es que las opiniones, comentarios, aportes que surjan de esta conversación que busca abrir a la conversación, a la participación de la comunidad universitaria esta propuesta, lo que ustedes planteen será posteriormente recogido y sistematizado en un documento final que está todavía en una fase ya última de la elaboración de la política, pero que todavía le quedan bastantes pasos por cumplir, pues hay que coordinar los trabajos y los aportes de cada una de las mesas para consolidar una propuesta general. Así que sin más, voy a dar la palabra
a profesora Bernarda Urrejola, que va a comentar con nosotros cuáles serían estos principios generales de la política, y así vamos a ir dando la palabra hasta después abrir las conversaciones. Así que, Bernarda, adelante. Gracias, Liliana. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, me toca la parte de exponer los principios que han guiado nuestro trabajo. Consideramos que es muy importante en una política dejar establecidos ciertos principios, y estos principios serían los siguientes. Yo voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos. El de equidad parte de la consideración de que hay ciertas brechas, una serie de brechas en la investigación en la universidad de distinto tipo, sin duda de género, también, pero también brechas en relación con el financiamiento de las distintas facultades, ¿cierto? La redistribución de los recursos, por ejemplo. Entonces, este principio buscaría motivar una distribución equitativa, ¿cierto? De los recursos, y una adecuación. O sea, es un principio en el fondo que tiene que ser transversal, para que disminuir las brechas que actualmente afectan la investigación de todos nosotros. El segundo principio sería el de libertad académica y pluralismo, que va en relación, todos estos principios están relacionados con la ley de universidades estatales, sin duda. Entonces la libertad, académica permitiría o apunta a promover el desarrollo de visiones diversas, comprensiones diversas de la sociedad. En ese sentido, una libertad académica que respete la diversidad de acercamientos posibles a la investigación, sin censura, ¿cierto?, de puntos de vista, siempre y cuando, por supuesto, se marquen en los límites establecidos por la ética de la investigación, ¿cierto? Pero en el fondo que se pueda investigar desde distintos puntos de vista. Luego, la investigación colaborativa es muy importante promoverla para generar ciertos abordajes complejos a lo multidisciplinarios, multidimensionales, colectivos y colaborativos. Entonces esto debe ser promovido de forma institucional para que no se desarrolle solamente investigación individual, sino que también se puedan generar grupos de trabajo diversos, tanto dentro de las unidades como entre unidades, e incluso en algún momento incorporando actores de la sociedad también, que no están incorporados actualmente como equipos de trabajo. En ese sentido, la colaboración es un principio transversal y entendido de forma múltiple, ¿no? Luego, la responsabilidad y consistencia con el sentido público de la universidad, eso nunca debe ser olvidado porque somos una universidad estatal, y esto sale señalado también en la ley como uno de los principios fundamentales, que es la creación y la investigación están al servicio del país, ¿cierto? Y entonces tienen que aportar en la formulación de diagnósticos y la resolución de los problemas, ¿cierto?, que afectan a la sociedad en la que estamos. Y no es posible olvidar el carácter público, ¿cierto?, de nuestra universidad. Luego hay un principio que nos costó bastante elaborar, pero que es importante definir, lo que sería una excelencia pluralista. El concepto de excelencia es complejo, porque es un concepto vacío, hay que señalarlo, y por lo tanto hay que llenarlo con lo que nosotros consideramos que es imprescindible de señalar en la investigación en nuestras áreas. Se necesita reconocer, ¿cierto?, los tipos diferentes de producción del conocimiento, de acercamiento al conocimiento y de transmisión del conocimiento que se generan en nuestras áreas. Entonces, actualmente los sistemas de medición de la producción del conocimiento están estandarizados con cierta concepción del conocimiento y de la producción del saber, que no permiten algunas manifestaciones que son típicas de nuestras áreas. Por ejemplo, no sé, hablaríamos de el ensayo, por decir algunos, ¿cierto?, la creación literaria, o diferentes formas, la creación artística como forma de investigación, como exploración en un campo de investigación. Entonces lo que habría que buscar es formas de que aquello pueda ser considerado en una política de investigación, ¿sí? Porque actualmente se hace investigación en estos aspectos, pero puede quedar fuera de los sistemas típicos de medición o de los papers. Luego la vinculación y el diálogo con la docencia de pregrado y posgrado es fundamental. No se puede hacer investigación sin un vínculo con la docencia. Nosotros consideramos que es lo que le da sentido. Es viceversa, la investigación se nutre de la docencia y la docencia de la investigación. Dentro de esa línea
hay que considerar entonces que una docencia requiere de una investigación especializada, sin duda, pero también habría que considerar ver las cargas docentes académicas para que se pueda hacer docencia e investigación, ¿cierto? De forma equitativa, bien equilibrada y saludable, ¿no? Ni solamente investigación, ni solamente docencia. Y en ese sentido también propiciar que se generen dentro de esta colaboración también la participación de estudiantes en formación. También el vínculo con la extensión nos parece muy importante en el sentido de estar dentro de una sociedad, o sea, que no que la universidad se mire hacia adentro, sino hacia afuera y afuera también, perdón, en un contexto, ¿no? Y en ese sentido el vínculo con la extensión. Eso sería rápidamente. Gracias, Bernarda. Como decía, vamos a abrir a continuación una ronda de preguntas y ahora vamos a darle la palabra a André Enríquez de la Vicerrectoría de Investigación para presentar ya en una manera más detallada la formulación de lo que sería esta política. Adelante, Enrique. Gracias, Liliana. Perdón, bueno, André. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que yo voy a presentar es la parte intermedia, digamos, que parte desde los ejes hasta los objetivos que se han propuesto en la política y que es muy importante leerlos, leerlos y entenderlos en virtud de lo que acaba de presentar Bernarda, que son los principios que lo guiaron. 4 ejes fueron los que logramos identificar y que los vamos a ir desarrollando, que es investigación pluralista y actividad académica, financiamiento y gestión de la investigación, integración de la investigación con la formación y comunidad investigativa universitaria y relación con la sociedad. Siempre referido a las áreas que a nosotros como mesa nos correspondió conversar. Sin duda que habrán elementos transversales con el resto de las otras mesas, pero siempre hay que leerlo en ese contexto. En la siguiente, por favor. No sé si yo puedo mover. Aquí. En cuanto al eje 1 de investigación pluralista y actividad académica, lo primero que hay que determinar es que las condiciones habilitantes que están nucleadas en este paraguas del eje hacen referencia a que la investigación tiene limitantes objetivas y subjetivas que hay que resolver dentro de la Universidad de Chile para que nuestras áreas puedan seguirse fortaleciendo. Respecto de lo primero, que es la consideración de otras formas de generación de conocimiento, la mesa conversó respecto de esta problemática y creo que 3 preguntas reflejaron muy bien lo que es esto. ¿Qué se investiga en nuestras áreas? ¿Cómo se investiga y qué se espera de nuestros investigadores e investigadoras? Me refiero a nivel institucional. Y frente a eso, el principal objetivo que tiene este eje es primero dar cuenta de la necesidad de incorporar criterios que permitan valorar y asegurar la calidad de los diferentes tipos de producción de conocimiento en lo que es la carrera académica o el desarrollo académico en nuestra universidad a través de un proceso participativo y acuerdo institucional. Ha sido bien conversado y bien documentado también a nivel interno la necesidad de que otras formas de producción sean reconocidas como parte de este concepto que Bernarda muy bien planteó, que era la excelencia y la pluralidad. El segundo factor habilitante es la distribución y transparencia de la jornada académica como criterio o como lo llamamos nosotros un límite objetivo. 2 elementos creo que ahí han estado en juego en toda la conversación y que tiene que ver con los tiempos efectivamente disponibles para investigar en nuestras áreas. Y segundo, algo que quizás tomó forma mucho más clara en las últimas semanas, la necesidad de hablar de la conciliación de la vida laboral y la vida personal familiar de nuestro cuerpo académico y por lo tanto cuándo es el tiempo que se puede investigar y cuál es el tiempo que se tiene que tener para la vida privada. Y aquí tenemos 2 objetivos. El primero es equilibrar de forma progresiva en los próximos 5 años la distribución de horas dedicadas a las funciones que tenemos que realizar en la universidad y esto con la finalidad de tener tiempos efectivos y garantizados para realizar investigación. Solo una aclaratoria, cuando ponemos entre paréntesis en los próximos 5 años, es para establecer el sentido de urgencia de que la conversación se requiere ahora. No es una conversación que tenemos que dejar para el 9º año de una política, sino que tiene que partir luego. Y el segundo, obviamente, es impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar del cuerpo académico
comenzando por el sinceramiento de los tiempos efectivamente dedicados a las diferentes responsabilidades. En la documentación, que después van a tener completa, incluso existen elementos que tenemos que sincerar incluso en nuestros sistemas internos de medición, la cantidad de horas que se dedican a todas las actividades y que supera con mucho los contratos que uno termina firmando. El tercer eje, la tercera condición habilitante es el reconocimiento de los proyectos y productos financiados internamente. Ahí la mesa lo que propone en la política es que tenemos que ser capaces como institución de valorar los propios recursos, aunque sean todavía menores a los que necesitamos realmente, que se dan a nivel de las facultades, a nivel de servicios centrales, que permiten impulsar la investigación en tanto cuanto también generan diferentes productos, llámense paper, libros, traducciones, obras, etcétera, que no están siendo valorados en su justa medida y que en suma, ¿cierto?, hacen que se pierda la mirada de la amplitud de la generación de conocimiento de nuestra institución. Y en eso hay que seguir avanzando y hay que incorporar, obviamente, criterios que permitan establecer cómo estos reconocimientos de recursos internos se dan. La siguiente, por favor. En cuanto a la condición número 4, el factor habilitante 4, es algo que se discutió largamente y es la profesionalización de la gestión y la simplificación de trámites. Esta mesa ha logrado identificar que una parte sustantiva y creciente del tiempo de la comunidad académica está girando hacia la gestión, con mayores exigencias de asumir actividades de gestión, pero no solamente la exigencia de asumir nuevas, sino que también hay una redundancia de actividades de gestión que va en detrimento de los tiempos disponibles para investigar y obviamente de otras funciones. Un buen ejemplo, para que sea práctico también esta conversación, es cuántas veces tienen que ustedes llenar sus currículum cuando la información debería estar disponible en un repositorio automático. Eso es un muy buen ejemplo de cómo hay que avanzar en la simplificación de trámites y la profesionalización de la gestión. El objetivo, entonces, de dos objetivos tenemos en este caso: avanzar en la profesionalización de la gestión de la investigación a través de la incorporación de profesionales a nivel central y de unidades académicas que, por un lado, tengan la especialidad de lo que significa hacer gestión y, por otro lado, le permitan al cuerpo académico dedicar el tiempo a lo que es más sustantivo en este caso. Y aquí una clarificación. La gestión o la profesionalización de la gestión es importante y hay que valorarla como tal, pero no podemos llegar al punto de que una institución de este tamaño y con proyecciones de crecimiento siga, lo voy a decir de manera muy elegante, siga siendo amateur en la gestión y buscando soluciones intermedias para algo que requiere profesionalizarse. Y el objetivo 5 de este factor es implementar un proceso progresivo de simplificación de trámites académico-investigativo. Y en este sentido ha sido un acuerdo, y está mucho mejor especificado dentro del documento, que tenemos la necesidad de pedirle a la institución, a la rectoría, a la Contraloría Interna, a las vicerrectorías económicas y de gestión institucional, la coordinación para simplificar esta universidad, nuestra universidad, en materias legales y de gestión, para reducir las horas dedicadas a algo tan simple como una comisión académica. Entonces, tenemos que avanzar en ese sentido. Y el factor habilitante 5 es la internacionalización temprana. Si bien la universidad reconoce, y esta mesa ha logrado reconocer el trabajo que se ha estado impulsando, se necesita para los próximos años fortalecer la internacionalización colaborativa y de largo plazo, y realizando un importante esfuerzo en las etapas tempranas de la carrera académica para consolidar este trabajo y proyectarlo en el futuro. En cuanto al segundo eje, podemos pasar, Liliana. En cuanto al segundo eje de financiamiento y gestión de la investigación, aquí toda la conversación obviamente tiene que ver con un reconocimiento que el financiamiento hoy día a nivel del sistema de ciencia y tecnología no tiene los montos que se requieren en general y específicamente en nuestras áreas es bastante menor. Entonces, no solamente está afectando la menor tasa de adjudicación, que es un guarismo, es un dato, sino que hay muchos buenos proyectos de investigación que no se están financiando por el sistema. Pero además de ello, hay actividades de investigación que, tal como se mencionaba anteriormente, que requieren un reconocimiento más amplio y pluralista, que no van a encontrar en el corto plazo o probablemente en el mediano plazo financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que
hemos propuesto, aquí hay dos factores habilitantes que están fusionados, el financiamiento incremental para la investigación y el financiamiento a largo plazo. El objetivo aquí es incrementar progresivamente el presupuesto para investigación en nuestras áreas, como un propósito permanente y de largo plazo, tanto a nivel central como de las unidades académicas, basados en el principio de equidad que planteó Bernarda. Estos dos conceptos son muy importantes. Si bien la universidad tiene y ha tenido fondos disponibles para ir impulsando distintos tipos de financiamiento de investigación, núcleos, laboratorios, etcétera, estos están siempre adosados o financiados por proyectos externos y por lo tanto no pueden nunca desplegarse en el largo plazo porque los proyectos ministeriales duran 2 años, duran 3 años como mucho y por lo tanto eso no permite hacer una proyección, un trabajo, una planificación de grupos amplios, cooperativos que logren tener mejores resultados y establezcan líneas de investigación más permanentes. Y la propuesta ahí tiene que ver con incrementar progresivamente los recursos, pero además con compromisos de largo plazo de mantención de esos recursos. Y el segundo objetivo de este factor habilitante es profundizar el financiamiento para la investigación colaborativa, que también es parte de los principios, que permita el desarrollo de enfoques y áreas compartidos, inter y transdisciplina, que son conceptos que estamos ocupando ya mucho más regularmente en nuestra conversación en la Universidad de Chile, como también a nivel internacional, requiere que nos hagamos cargo de que esos tipos de enfoques nuevos hay que financiarlos. Y por lo tanto, hay que crear instrumentos específicos para que se logren desarrollar, ¿ya? Y como siempre, equilibrando el principio de libertad y pluralismo en investigación. La siguiente, Liliana. Asimismo, en este mismo eje de financiamiento y gestión de la investigación, hay que lograr, y esto ha sido una discusión muy interesante, una articulación y complementariedad de los recursos que tenemos en la universidad. Existen distintos instrumentos de facultades funcionando, proyectos externos, financiamientos internos de nivel central. Sin llegar a plantear un intervencionismo ni que se sienta como tal, tenemos que sentarnos a la mesa a articular para no reproducir o no reproducir recursos innecesariamente, sino que empezarlos a focalizar. Y esta articulación es necesaria, no ha existido, y ese es algo que surge en la mesa, e incluso desde la Vicerrectoría de Investigación, y hay que impulsarla en los próximos años para tener un mejor resultado en lo que estamos haciendo. Sobre todo pensando en que, y esa es la propuesta que ustedes escucharon al comienzo, pensando en más recursos para nuestras áreas. Y finalmente, el factor habilitante número 4, que es criterios de distribución, que es necesario implementar dentro de la Universidad de Chile criterios de equidad en la distribución de los recursos, ya estamos hablando de investigación, que den respuesta a los diversos sesgos que permanecen, tanto de género, áreas de investigación, o como de carácter estructural entre las unidades académicas. Así que ahí hay un trabajo mucho más fino y de mediano plazo que hay que realizar en materia de establecer esos criterios e implementarlos en la discusión de los recursos. La siguiente línea. El eje número 3 está referido a la integración de la investigación con la formación. Y el primer factor habilitante en este caso, y que se conversó, es la importancia que tienen los programas doctorales para impulsar esta integración entre investigación, formación, e incluso como una base para el desarrollo futuro de nuestros procesos de investigación en la universidad. Y aquí el objetivo 1 que se plantea es contar con programas doctorales de todas las áreas, ¿cierto?, enmarcados en unidades académicas específicas e impartidos también de manera interfacultades, interinstitutos en los próximos 10 años, y que sean atractivos. Y creemos ahí que parte importante de la discusión que vamos a tener que dar son la creación de incentivos como becas estudiantiles de la universidad, no solamente esperando lo que lo que los estudiantes pueden obtener a través de la NIT, sino complementario a eso, y también el reconocimiento de horas de docencia en materia doctoral que permita contar con masas críticas de investigadores e investigadoras a futuro en nuestras áreas de ciencias sociales, humanidades, arte y comunicación. El segundo factor es ir avanzando en la coexistencia de maestrías profesionales e investigativas. Aquí se reconoce que la universidad tiene estos dos tipos de formación de posgrado y que tenemos que saber hacerlas convivir. Ahora, obviamente que como objetivo lo que se busca es una mayor creación y redefinición de programas de posgrado interunidades académicas. Hemos enfatizado harto la necesidad de pensar
en esto, en el trabajo de programas que trasciendan la estructura, con orientaciones profesionales o investigativas claras para la maestría. O sea, ahí hay que clarificar mucho más cuando es una maestría profesionalizante, cuando es una más orientada a un desarrollo investigativo y académico. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que avanzar, y sobre todo pensando en modelos interdisciplinarios, transdisciplinarios, que son y serán parte de la discusión respecto de la ciencia y el aporte a la sociedad. La siguiente. Después tiene que ver con la inversión temprana en la investigación de los estudiantes, en este caso incorporarle al pregrado y al posgrado sistemáticamente como parte de los proyectos de investigación. Y ahí una cosa bien específica que surge es que cuando sean recursos internos y dentro de lo que sea posible, incorporarlos como parte de los procesos. Obviamente aquí la mesa no viene a establecer que tiene que ser de una forma u otra. La política lo que tiene que lograr hacer es incentivar este proceso y lograr que a partir de los recursos internos pensemos en la integración con la formación. Y cómo en este caso es que los estudiantes puedan ser parte de proyectos de investigación que son financiados con recursos de la Universidad de Chile. Y el factor habilitante número 5, que es coordinación institucional integrada, es muy importante. Debemos, para que se dé una integración profunda entre investigación y formación, establecer instancias de coordinación formal. Esto no puede quedar en manos de la buena voluntad de una o dos personas que, porque creen en esto, tienen el tiempo y la orientación o los recursos, lo impulsan. Lo que requiere la universidad es generar instancias formales de coordinación entre la vicerrectoría y las unidades académicas para impulsar estos procesos. Se está dando recientemente con los programas de fortalecimiento de universidades estatales, pero esto requiere un trabajo mucho más profundo que nos comprometa en los próximos años a cómo, desde pensar modelos en que se da esa asociación, como también los instrumentos e incentivos que permiten impulsarla. Eso es desde el punto de vista del eje 3. Y pasamos al último eje, que es el eje 4, que es comunidad investigativa universitaria y relación con la sociedad. Y en esto los factores habilitantes, el primero tiene que ver con estructuras formales de investigación colaborativa. La mesa ha conversado y ha establecido que hay que lograr consolidar la creación de instancias formales de investigación, colaboración interdisciplinaria, transdisciplinaria, avanzando en formatos de núcleos, institutos e equivalentes. Este punto está muy conectado con el eje número 2, que tiene que ver con financiamiento creciente y de largo plazo. Si queremos lograr en nuestras áreas un mayor avance, además de reconocer las distintas formas de producción y de la necesidad de recursos, tenemos que establecer estructuras formales que permitan reconocer el trabajo investigativo en este tipo de formatos, sea que ya existan en la normativa, que haya que modificar o que haya que crear, pero que hay que potenciar esta relación tanto interna como externa para abordar problemáticas nacionales o internacionales sobre la base del conocimiento que generamos. Los segundos dos factores habilitantes están funcionados, que es el marco político estructural sobre ciencias sociales, humanidades, arte y comunicación e incidencia en la política pública. También en este caso, y ha sido parte de distintas instancias de conversación en la universidad, el objetivo es avanzar hacia el rol activo en materias relativas al financiamiento y reconocimiento de nuestras áreas con el Ministerio de Ciencia durante los próximos 5 años y mediante instancias de coordinación institucional. Aquí hay un reconocimiento que está mucho más claro en el documento, que si bien la creación de un Ministerio de Ciencia, Conocimiento e Innovación es deseable y ya se dio, todavía queda una sensación, voy a plantearlo así, en términos de las sensaciones, una sensación bastante extraña respecto de cuánto realmente están incorporados nuestras áreas en lo que significa el diseño de políticas nacionales de fortalecimiento, pero también del reconocimiento que estas áreas tienen para los desafíos tanto de nuestro país como internacionalmente. Creo que estas dos variables son fundamentales. No tiene que ver solamente con el reconocimiento de estas áreas para darle más financiamiento, sino entender la contribución de estas áreas para el desarrollo del país. Y creo que en ese sentido, una acción activa del factor habilitante y del objetivo es que nosotros nos hacemos cargo y queremos incidir sobre eso. Y el factor habilitante 4 es extensión y estrategia comunicacional, que ahí también se ha considerado como parte del trabajo de esta mesa la necesidad de fortalecer la capacidad de
impactar a través de la extensión y las comunicaciones, tanto a nivel central como de unidades y sobre todo de forma coordinada en la sociedad a partir de lo que realizamos en todas nuestras áreas. Porque hay que constantemente reforzar este rol de la Universidad de Chile en nuestra sociedad y utilizando todas las herramientas que hoy día tenemos posibles. Ese es creo que no me queda otra lámina, si no me equivoco. Gracias, Lilia. Muchas gracias, Andrés. Y la última parte de esta presentación, que es la que se refiere a presupuesto, que es la que va a presentar el profesor Rodrigo Azum. Tiene la palabra. Muchas gracias, Liliana. Bueno, miren, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, decirles que nuestra mesa originalmente se planteó como meta tratar de ponerle presupuesto y costos a cada uno de estos factores habilitantes y objetivos, pero la verdad es que descubrimos en el camino que éramos una mesa bastante heterogénea, ¿no? Y llegar a acuerdos y discutir, la verdad es que nos tomó bastante tiempo. Las disciplinas que están en esta mesa, la verdad es que no siempre conversan en la Universidad de Chile, y esta fue una buena experiencia para llegar a esa conversación, solo que nos tomó algo de tiempo. Por lo tanto, no tenemos un presupuesto detallado, punto por punto, de cada uno de los temas que trabajamos, cada uno de los objetivos, ¿no? Pero tenemos un presupuesto una propuesta en rigor de presupuesto, que no por ser menos detallada es menos interesante, ¿no? Y parte de algunos elementos básicos que hay que tener en cuenta. Primero, implementar la política que proponemos requiere un monto sustantivo de recursos, como ustedes habrán podido apreciar. Por lo tanto, se requiere recursos nuevos, recursos frescos. Y el escenario actual de la Universidad de Chile es que el 98% de los recursos que nuestra universidad destina a investigación es obtenido de fuentes externas a través de concursos, ¿no? Concursos que los investigadores ganan o que la misma BID gana. Entonces, solo el 2% son fondos internos, ¿sí? Y eso habla de una enorme dependencia de los recursos externos. Habla también de nuestra capacidad como colectivo de agenciarnos recursos, de ganar recursos, pero también que implica algunas dificultades que vamos a poner más adelante, ¿no? En tercer lugar, incluso la BID tiene muy poco presupuesto basal, ¿no? De hecho, parte importante del personal que trabaja en la BID se financia a través de fondos que la BID se gana. Es decir, la BID tiene que concursar y lograr ganar proyectos para poder seguir existiendo y seguir haciendo las cosas que hace, ¿no? Y el único fondo importante, digamos, el fondo más importante que actualmente tenemos autónomamente para financiar investigación en la Universidad de Chile es el 5% de overhead sobre los ingresos del posgrado, ¿no? Ese es el fondo principal. Hay un fondo base, un presupuesto base de la BID, pero que es muy mínimo, ¿no? Muy mínimo. Entonces ese es el principal fondo actualmente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Primero, que no hay una política o autonomía en la agenda de investigación que realiza la Universidad de Chile. Porque claro, es muy bueno ganarse fondos externos, habla muy bien de nosotros como institución, pero quien pone los objetivos de esas investigaciones usualmente es quien genera el concurso. Por lo tanto, nuestra autonomía política para desarrollar líneas de investigación particulares es bastante menor, ¿no? Y además genera altas desigualdades en oportunidades de investigación. Hay facultades, hay investigadores con muy poco acceso a recursos porque no tienen la misma posibilidad de ganar concursos como otros sectores de la universidad, etcétera, en la estructura actual de los concursos que se hacen en Chile y en el extranjero. Y en tercer lugar, hay poca reinversión institucional en investigación, es decir, la universidad depende de estos fondos externos, ¿no? No hay una inversión institucional propia, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que la investigación se sostiene en parte importante por esfuerzos personales de los investigadores e investigadoras que ganan estos fondos, o de los equipos que logran ganar estos fondos, siempre muy competitivos y muy exigentes, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es nuestra propuesta?
así a grosso modo, incrementar sustantivamente los recursos internos destinados a investigación, ¿no? Ya que hay un overhead de 5% a los ingresos de posgrado, a nosotros nos pareció razonable como mesa, aspirar a que exista el mismo overhead a los ingresos que la universidad tiene y las distintas unidades de la universidad tienen por venta de servicios y asesoría. La verdad es que eso implicaría, ¿qué permitiría? Permitiría primero tener autonomía interna, ¿no? Tener un fondo bastante sustantivo de recursos que nos permita generar líneas de investigación en función de lo que las comunidades universitarias decidan que es prioritario investigar, ¿no? En segundo lugar, nos permitiría redistribuir, es decir, estos fondos también se podrían utilizar para compensar las desigualdades de adjudicación de fondos externos, que son fuertes, muy fuertes en la universidad actualmente. Y en tercer lugar, reinvertir en personal, reinvertir en equipamiento, en investigación, ¿no? Y para nuestras disciplinas, ¿no?, que estábamos en esta mesa, ciencias sociales, humanidades, arte y comunicación, es crucial disponer de una magnitud mayor de recursos que la que actualmente tenemos para investigar, porque creemos, ¿no?, que los temas cruciales del siglo XXI son los temas que trabajamos, ¿no?, estas disciplinas, ¿no? Son los grandes problemas nacionales que van a tener que resolverse durante el siglo XXI. Entonces nos parecía crucial este fondo de 5% por venta de servicios, pensando también en que esa redistribución de recursos debería favorecer intencionadamente a estas disciplinas. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. ¿Qué les parece entonces si abrimos la conversación? Voy a dejar de compartir por ahora esta pantalla para ir tomando notas de las palabras que se van pidiendo. Me va a tocar, ¿qué les parece? Hacemos una ronda de unas 5 palabras y después hacemos algunos comentarios o reflexiones. Entonces veo que Juan Vergara pidió la palabra. Sí, hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Sí, con respecto al punto de incrementar sustantivamente los recursos, pensando en los 5% de ingresos por venta de servicios y asesoría, la pregunta sería la siguiente: ¿quiénes realmente están en condiciones de ofrecer en venta de servicios y asesorías? Cuando, por ejemplo, entendemos que, por ejemplo, la FEM tiene y nos da cancha y tiro a muchas otras escuelas. Es difícil que, por ejemplo, la escuela de artes lo veo difícil como venta de servicios, ¿no? Lanzo esta pregunta como para la reflexión. Bien, bien, Juan. Gracias. Veo que ha pedido la palabra Teresa Matus. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer todo el esfuerzo y la existencia de esta estructuración. Yo creo que nos da un envión muy importante. Más que referirme punto a punto, porque en general comparto absolutamente los planteamientos, quiero colocar una idea que me parece interesante de poder ponerla porque es una idea sinérgica. Mi pregunta en este caso es ¿cómo avanzamos? ¿No? ¿Cómo podemos llegar de aquí a un año a una situación distinta? Y ahí mi planteamiento es el siguiente. Me parece que todavía lo que nosotros tenemos y lo que yo he hecho en falta es que tenemos una política de un 1 a 1. No tenemos un mapa, no tenemos una memoria, no tenemos un dispositivo que integre todas las investigaciones que nosotros hacemos. Y ahí a mí me parece, y los compañeros de Ciencias Sociales me han escuchado decir esto en otros foros, que en la universidad nos hace falta un tipo de plataforma donde poder disponibilizar las investigaciones.
tanto de conocimiento entre investigadores como recurso de formación, como recurso de incidencia pública. Entonces, en este caso, ¿no? Algo que yo llamaría un colaboratorio o una especie de repositorio, pero inteligente, con códigos interesantes, permitiría cumplir varios de los objetivos que están puestos en ejes distintos y permitiría también, incluso para incidir públicamente, poder incluso entre nosotros generar códigos que no siempre están colocados en la línea de concursos, como decía Rodrigo muy bien, ¿me entiendes? O sea, y por lo tanto, a mí me parece que sería una herramienta interesante, ¿me entiendes? Yo me lo imagino así, ¿no? Como un tipo de especie de caballo de Troya tecnológico, donde todas nuestras propuestas éticas de investigación, políticas, de puntos de colaboración, no sean solo una herramienta diseñada como donde tener cosas que están en otros lados, sino una herramienta concebida para producir conocimientos, para integrar y colaborar, porque uno desconoce cosas que están haciendo en otras partes. Entonces, yo creo que esa es una idea que yo tengo, qué sé yo, he estado internacionalmente en centros de innovación internacional donde esto está, y es increíble el resultado que se logra con una idea simple, pero que permite tener muchas de estas cosas para poder mostrar evidencia y tener memoria de lo que se ha hecho, de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer. Entonces, quería sencillamente aportar esa idea. Muchas gracias, Teresa. Rodrigo, Carmi. Sí, perdón, que tuve un problema, parece, con internet. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Ah, ya. Ya, disculpen. Bueno, primero quería agradecer todo este trabajo. Creo que es un trabajo muy interesante, donde se pueden desprender muchas cosas a mediano y largo plazo, sobre todo, ¿no? Yo tengo algunos puntos sobre los cuales quería preguntar, más que nada. Comentar, preguntar, ¿no? El primer punto tiene que ver con lo que un poco planteaba Bernarda en la presentación acerca de los principios y particularmente sobre el principio de excelencia pluralista. Y me parece, el pluralismo por supuesto me parece estupendo. El tema que me complica es la categoría de excelencia, ¿no? Que es una categoría que ha sido vista en la literatura, que ha rastreado, digamos, el tema de la universidad contemporánea como parte del léxico tecnocrático de la universidad. Y claro, le podemos agregar pluralista, pero de alguna manera la lógica tecnocrática que designa ese concepto vacío, de alguna manera sigue vigente. Entonces mi pregunta es si no podemos inventar quizás otro término que sea más coherente con la historia de la historia republicana de la universidad. Que ponga en juego, por ejemplo, la noción de los pueblos o la noción de naciones, ¿no? Pensaba algo así como democracia epistémica, ¿no? Una democracia epistémica, ¿no? Que se respete la democracia epistémica. Porque, ¿qué es lo que se quiere decir con excelencia? ¿No? ¿Qué se quiere decir con calidad? También son dos conceptos que funcionan muy estratégicamente en los discursos de la investigación contemporánea, del discurso universitario en general, y que me parecen problemáticos precisamente porque son axiomáticos, es decir, se adaptan muy fácilmente a cualquier contenido que tú lo quieras poner para vaciar ese mismo contenido, digamos, funciona más o menos así. Entonces, solamente quería como que pudiéramos revisar un poco eso, ¿no? Como quizás inventar otra cosa que no sea necesariamente excelencia, ¿no? ¿Por qué tendríamos que seguir en ese léxico, digamos, ¿no? Eso, la primera cuestión, se me ocurría democracia epistémica como una posibilidad, pero hay muchas otras, ¿no? Otra cuestión que quería preguntar sobre la equidad de financiamiento que planteaba Andrés. ¿La equidad del financiamiento se refiere a la equidad entre artes, ciencias sociales y humanidades? ¿O la propuesta es una equidad de financiamiento en general con el resto de las facultades, que no solamente
concierne a artes, ciencias sociales y humanidades, porque me imagino que todos sabemos el régimen de desigualdad que el propio PowerPoint lo mostraba, ¿no? El régimen de desigualdad que existe entre las facultades que no somos nosotros, quiero decir en este caso, nosotros que estratégicamente nos hemos puesto en una posición, artes, ciencias sociales, humanidades. En otras facultades, por supuesto que los presupuestos son mucho más altos, y yo creo que es necesaria una discusión, digamos, más allá del tema investigativo, política, ¿no? Acerca de la cuestión de la desigualdad en la misma universidad, pero por supuesto esto no compete a esta comisión, solamente coloco la pregunta a propósito de este problema que hay, ¿no? Y bueno, era el último punto, era solamente la cuestión de cuando se señalaba la investigación colaborativa. Es una investigación colaborativa, de acuerdo, súper interesante, eso me parece clave, pero me pregunto si esos grupos que colaboran, o cómo está pensado eso, porque uno puede mantener el régimen de la competencia neoliberal o tecnocrática, manteniendo sin embargo lógicas de colaboración académica, ¿no? O colaboración investigativa, que de hecho ocurre en algunos grupos de investigación de ANIT, por ejemplo, ¿no? Que la lógica de competencia sigue rigiendo, ¿no? Y por lo tanto la lógica de por proyecto sigue rigiendo, pero ahora la idea es generar grupos de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, está muy vinculada esa pregunta también con lo que plantea Rodrigo de los fondos, ¿no? Y que me parece una buena alternativa a esa cosa como el royalty que hablan. Ahí se quedó en silencio, parece, Rodrigo. Se pegó lo perdí. Rodrigo, entiendo yo, que es Ahora está. Va bien. Creo que señal no es muy buena ahora. ¿Qué le parece si le damos la palabra a Iván y después quizás para Rodrigo para que cierre la idea que estaba Liliana, planteando? estaba Irma hace rato, antes que Ay, Iván que no con la el veo dedo aquí. levantado. Yo la veo, por eso te digo. Ah, ya, gracias. Entonces, el orden sería Irma, Iván, y ahí hacemos nos detenemos un minuto para quizás comentar lo que se pueda responder ahora. Perdón, Irma, y después Iván. Iván, se agradece mucho. Yo también agradezco este espacio, me parece maravilloso que si una observa desde una perspectiva histórica de la universidad, estar en esto ahora, creo que es muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Y quiero también permitirme hacer algunas observaciones y preguntas como sostenía Rodrigo, como enfoque. A mí me parece que probablemente ustedes ya lo discutieron, pero no lo veo necesariamente en la presentación. Y es que de dónde arranca esto, porque tiene que apuntar exactamente a la particularidad de la introducción de esto en la investigación en la universidad. Y a mí me parece que asuntos como entender el carácter de práctica social de las ciencias y al mismo tiempo el género como cimiento de todas las relaciones sociales, yo creo que ese es un elemento relevante. Un segundo elemento que yo creo que es importante es que hay tres asuntos centrales, creo yo, en este plano, que se han desarrollado internacionalmente, que tiene que ver con la composición de las comunidades de investigación, que tiene que ver con todo lo que son los estudios de inclusión, las propuestas de inclusión, que hoy día llegan hasta el asunto de la paridad en la conducción de la investigación. Un segundo elemento, cómo están los asuntos de género en la investigación, ¿no? Y tercero, cómo está el género en la ciencia, ¿no? Y yo creo que ahí hay tres planos que son centrales, en mi opinión. Un segundo elemento que quisiera plantear es por qué estos principios.
los principios están más pensados como eje, y de hecho los ejes traducen esto que está. A mí me parece, por un lado, que el principio primero es el principio de igualdad, no de equidad. Es el lenguaje de los organismos internacionales de los años 90 y 2000, ¿no? Pero si ustedes siguen los procesos de transversalización en el hemisferio norte, el término es igualdad, ¿no? Y si lo miran en el plano de la política, en muchos planos, el término hoy día es igualdad. Entonces me pregunto por qué justamente en esto se recupera el concepto más de Naciones Unidas y no de arranca más de un concepto de la política. Un segundo elemento sobre principios, ¿por qué no está considerado el derecho a la educación no sexista, al aprender ciencias no sexistas, para profesiones no sexistas ni androcéntricas, ¿no? Porque no está ese principio que la universidad justamente una de las cosas que hace es la formación de profesionales e investigadores. Un tercer elemento tiene que ver por qué no está la concepción de ciencias como no androcéntricas, ¿no? Porque ese es central, ¿no? De esto, la producción de ciencias no androcéntricas y no sexistas. Un tercer elemento que yo creo que está muy bien reflejado en un eje es la justicia de género en las instituciones y en la ciencia en particular, ¿no? Introducir justicia allí. Y un quinto elemento tiene que ver con toda esta discusión que me parece súper interesante sobre colaboración, que además tiene otras traducciones en la ciencia, ¿no? Que son la transdisciplina, yo creo que ahí hay que ver, porque un elemento central, en mi opinión, es el paso de los estudios de género al género en la ciencia en su conjunto. Entonces, ¿cómo uno logra proponer eso? Una línea es ciencias no androcéntricas, pero al mismo tiempo, respecto de las disciplinas, creo que es interesante, y la colaboración, las nociones de transdisciplina. Y voy a lo último que quiero señalar, es que ¿cómo decir? La concepción que aparece, en mi opinión, aparece más como una necesidad de profundización del desarrollo en las ciencias sociales. Y yo creo que ahí uno tiene que ver cómo uno aporta desde aquí en este proceso a lo que, si ustedes quieren, cómo se cruza, se transversaliza, se enhebran el conjunto de las ciencias, ¿no? Como desde las ciencias matemáticas a las ciencias sociales o a las artes. Ese proceso yo creo que es a lo que estamos llamados hoy día, ¿no? Es justamente ese paso de poder decir a la universidad, mira, pasamos de esto y proponemos este paso, que es complejo y todo, pero a mí me parece que es ese paso. Muchas gracias también por los muy buenos comentarios. Iván, y después veo María Agnes Sala. Hola, sí, también agradecer el espacio, creo que es primera vez que lo veo en la universidad, de discutir sobre la investigación con distintas unidades. Yo soy del Departamento de Estudios Pedagógicos y hay algunas cosas que, considerando la invitación, quiero conocer la opinión sobre estas propuestas y también supongo que aportar a esta propuesta como que me llaman la atención sobre el trabajo, pero quizás también entender un poco de si en esta propuesta de política también se puede acompañar algún tipo de propuesta estratégica que implique, por ejemplo, alguna priorización de estas acciones o de los objetivos para generar estas condiciones habilitantes en algunos de las cosas que se proponen, no solo en los conceptos, sino también hacia dónde se apunta, porque por ejemplo, el tema del presupuesto que se relaciona con esto del financiamiento y de la idea de si hacemos un financiamiento igualitario o hacemos un financiamiento con equidad, como que
finalmente, pues, si lo hablamos en política, estamos pensando en cuánta plata se distribuye para poder hacer ciertas acciones. Y si en el fondo, por eso son importantes los conceptos que usamos. Entonces, yo no sé cómo, si pudieron estimar, por ejemplo, si esta especie de royalty que se está pensando de la venta de servicios va a cambiar o no va a cambiar, o en qué proporción podría cambiar ese 98% del financiamiento que existe desde afuera. Porque, claro, si lo cambia de un 98 a un 97, quizá hay que pensar otras propuestas, pero si lo cambia de un 98 a un, no sé, a un 20%, perdón, 80%, quizá estaríamos hablando de una política que se podría implementar en algunos casos. Entonces, esas estimaciones quizás son importantes para entender un poco hacia dónde va la política. Por otro lado, creo que en función también de pensar en una política que uno genera con acciones priorizadas, quizá aquí también falta una conversación un poco más atrevida con el sistema, diría yo. O sea, ese 98% de financiamiento externo que tiene la universidad se basa en un sistema que claramente reparte recursos a investigadores individuales, quizás conectados de alguna forma en otra iniciativa, pero habría que ver un poco cuál es el nivel de influencia que podrían tener estas discusiones de las artes, humanidades, ciencias sociales, educación, en esos espacios que también distribuyen recursos, porque, no sé, pues hay una tensión que yo la veo harto en cuestiones precarizadas, como también en la investigación en educación, y tiene que ver con para qué estamos investigando cosas que se van a publicar con financiamiento público en revistas indexadas que están escritas en idiomas que los profesores, por ejemplo, no leen necesariamente, o que finalmente contribuyen a una conversación que ocurre en esferas que no tienen un impacto inmediato, a menos que grupos organizados se dediquen a hacer ese tipo de impacto inmediato en líneas que están armadas aquí, como por ejemplo la vinculación con la formación, la vinculación con el medio externo, etc. Entonces, y esas conversaciones son importantes porque cuando uno va, por ejemplo, a mirar qué es lo que pasa en los grupos de investigación en Fondesit, por ejemplo, en ANID, pareciera que esa atención se va expresando ahí. Así como decir, bueno, ¿quiénes son los que tienen esta categoría de investigador o categoría para hacer investigación? Tienen que meterse en esas conversaciones internacionales y muchas veces sin contar con los apoyos directos de las facultades, en este caso, que son finalmente las que están definiendo cuáles son los tiempos que uno tiene que puede dedicar para enfrentarse a ese tipo de trabajo, porque los comités de calificación académica son finalmente los que definen cuánto es el tiempo que uno tiene que dedicar a investigar, a hacer docencia o a hacer un conjunto de actividades y esta distribución de los tiempos que hay. Entonces, como que en ese sentido, quizá lo que podría apoyar en esta discusión es que se le incorpore una discusión estratégica, ¿ya? Porque si no, puede ser una política del Senado universitario, como varias políticas que ejercen, que se emanan del Senado universitario, que podrían no tener los efectos que uno espera, a menos que existan voluntades para hacerlo. No sé, usted hace 2 años salió una política de formación docente de la Universidad de Chile, y efectivamente no hay actores que impulsen esas políticas porque están escritas nomás. Es un papel que uno pudiera solo con voluntad establecer algún grado de estrategia. Entonces, en ese sentido, quizás, y no sé si esto pasa o no por la BID, por el Senado, por otras organizaciones, pero sería bueno tener o incorporar algún nivel de estrategia que supongo que la discusión presupuestaria tiene una parte avanzada en ese sentido. Y lo último, ya como quizá propuesta alguna de las acciones, pensando desde la investigación en educación, yo creo que la Universidad de Chile pudiese desafiarse a sí misma a hacer sistemas de investigación que hoy día no hay en Chile posible. Por ejemplo, investigación longitudinal de largo plazo. O sea, como,
no existen proyectos de 10 años, por ejemplo, para estudiar, no sé, los efectos que tiene el currículo o los cambios del currículo en la formación ciudadana, en las artes, y que en educación son súper necesarios y podrían ser como proyectos que a nivel internacional tampoco son tan disponibles, como que en general siempre dependen de voluntades y de formas de grupos de investigación que han podido apalancar varios recursos, pero institucionalmente yo no conozco iniciativas que tengan un nivel de proyección en que, por ejemplo, pudiesen generar investigaciones que hoy día no existen, que son, o que existen como, con datos externos, no sé, que son las investigaciones longitudinales, que en educación ayudarían mucho también para influir en discusiones de política pública. Eso era lo que quería contribuir. Gracias. Muy bien. Gracias, Iván. Estamos tomando nota y grabando porque vamos a después retomar todas estas cuestiones en la misma discusión y elaboración del documento. Ahora sí, María Agnes Salá tiene la palabra. Gracias Liliana. Bueno, primero que todo también felicitarlos por el trabajo realizado. Sé que han dedicado hartas horas en esto y hay un trabajo muy profundo. Solo dos comentarios. Que quede bien materializado, creo que es importante la integración de todas las ideas que han manifestado con los procesos de calificación y evaluación. Yo creo que hay una conexión muy importante que quizás no es tan evidente, no obstante que uno podría deducirla de varios objetivos que ustedes establecieron, pero creo que finalmente es la clave como herramienta en el fondo que va fijando un poco la línea de acción que van tomando los profesores para ver, bueno, qué es lo que me falta para seguir avanzando, o cómo me van a calificar, y es una guía sumamente concreta y práctica. Y en cuanto al tema de los costos, después de escuchar atentamente los objetivos que se han planteado, hay varios aspectos que yo creo que pueden tener una implementación sin costo y que más que todo requieren como una coordinación. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en integración de unidades de extensión de Casa Central con las distintas facultades. O sea, hay varios aspectos que yo, una vez que lo iba mencionando, decía, bueno, pero esto quizá hoy día no tiene costo, no requiere la contratación, sino que más bien la implementación de una política determinada y encaminada a alcanzar los objetivos que ustedes están proponiendo. Entonces, pensando, no sé bien realmente cuáles son las tareas que ustedes tienen por delante, pero quizás sería útil, y también pensando un poco en los periodos de tiempo que ustedes mismos manifestaron, a veces 5 años, a veces 10 años, hacer un poco establecer una temporalidad de estas medidas, porque yo siento que hay medidas que pueden ser de inmediata ejecución. Lo que decían ustedes de la coordinación del currículum normalizado, que uno integra la información 20 veces en distintas plataformas. Yo asumiría que con las facultades que tenemos de ingeniería, etcétera, no debiera ser tan difícil que el proceso se integrara con un buen proyecto computacional, no sé. Entonces, siento que hay temas sumamente prácticos y de ejecución fácil, y otros claramente que requieren de largo aliento. Y ahí en cuanto al financiamiento, efectivamente yo creo que es bien difícil quizás el tema de la prestación de servicios. Yo no sé cuál es la realidad de cada una de las facultades, pero asumo que es bien disímil. Pero también están otras actividades como extensión, o sea, como magíster. O sea, yo creo que, no sé si es rol de esta comisión indicar las fuentes, sino plantear las dificultades que existen en cuanto a la disparidad entre las distintas facultades o la disparidad de actividades que desarrollan, y en el fondo cualquiera sea la medida de financiamiento tiene que ir por sobre estos problemas concretos. Eso solamente, y de nuevo los felicito. Gracias. Muchas gracias, María Agnes. Tomamos nota también de estas ideas. Veo que había pedido la palabra Juan Pablo Valenzuela. Sí, voy a ser muy breve porque estamos sobre el tiempo. Además de felicitarlos, ir a 3 puntos complementarios. Uno es sobre algunos principios que podría ser adicionales. Uno es el tema de la relevancia de los desafíos de la nación. Es decir, dado que somos una universidad pública, la más importante del país, nuestra investigación
en estos ámbitos, no solamente del interés y la libertad de nosotros los investigadores, sino también del punto de vista de la relevancia que tienen para el país. Hay unas temáticas que nos tienen que importar mucho y uno podría tener que, no todo, pero sí estuvieran indicadas. Y también me gustó mucho lo que decía Iván, la incidencia en el largo plazo. Es decir, más allá de que la concursabilidad y muchas veces también los recursos, ustedes saben que son súper escasos, están congelados prácticamente los recursos externos a la universidad, que son los regulares, y somos cada vez más investigadores, más centros de investigación, etcétera. Pero lo que nos debe atravesar también es que tenemos que tener incidencia en el largo plazo. Hay estas preguntas que son tremendamente importantes, más allá de las fuentes de financiamiento. Un segundo tema es que una sugerencia, creo que es un rico reporte, probablemente están y no sabemos el detalle, pero todos estos marcos de análisis presupuestarios, el tema de inequidad o el tema de injusticia de género, por ejemplo, deberían estar respaldados por la evidencia de los datos, es decir, más allá del diagnóstico o la declaración del antecedente, bueno, está en la gráfica, están los números, así ha sido la evolución, porque, por ejemplo, podría estar la universidad estar avanzando en el sentido correcto en los últimos años. Podría haber estado incrementando los recursos, podría ser mucho más igualdad de condiciones de género. Yo les cuento, yo soy del Instituto de Educación, de verdad, y nosotros teníamos esos indicadores en nuestra autoevaluación institucional del año, entonces mostrábamos de que de verdad están eso desde el punto de vista de esos mecanismos de justicia. Entonces, entregar antecedentes duros, porque va a permitir una discusión de mejor forma para las propuestas que hayan, y mira, más allá de la propuesta que, verdad, está esta propuesta del financiamiento que Rodrigo nos presentaba, bien atractiva, pero creo que tal como sale uno, está mencionado, por ejemplo, el tema del reconocimiento en el punto 4, el reconocimiento de las ciencias sociales, humanidades, arte y comunicación, creo que lo que debería haber también interpelar a los fondos existentes, porque hay un tema de inequidad en el acceso y la distribución de los fondos existentes externos. Entonces, al final del día, en el tema de cuáles son los indicadores, cuáles son los mecanismos, cuáles son las fuentes de financiamiento, piensen solo en el tema del basal, hay un solo fondo basal de ciencias sociales, el del CIAE, con el que se financia el CIAE. Bueno, ¿por qué será? Porque no tenemos más habilidades, no, porque de verdad están con unos indicadores que son totalmente asimétricos para el tema de la concursabilidad y porque probablemente se deben crear fondos en las entidades externas del Estado de Chile que permitan que se puedan acceder de estas disciplinas, de estas áreas, en igualdad de condiciones o particulares para ello. Entonces, creo que cómo deberíamos modificar, también tenemos un tema de hacer propuestas para que se modifiquen esos fondos externos y no solo la propuesta interna. Eso. Muchas gracias. Estamos en efecto con los tiempos un poco justos. Veo una palabra más y si les parece, escuchamos y después quizá un par de comentarios sobre lo que viene y quizá poder contestar algunas de las preocupaciones que se han planteado. Profesora Yersun. Está con silenciado. Son 2 minutos nada más para contarles del Laboratorio Interseccional de Género que tenemos en la Facultad de Filosofía, que implica una revisión de un diagnóstico del grado de investigación en género en 4 facultades, incluyendo medicina, ciencias sociales, facultad de filosofía y humanidades, y derecho. Ahora, lo más importante es que primero tenemos que hacer este diagnóstico, como ustedes saben, Faxo lo hizo y me parece recomendable, eso es muy importante. Estamos apoyando las demás facultades. Lo que sí quiero hacer notar es que 3 cositas. Uno,
que primero que nada hay que hacer este diagnóstico pensando en la diferencia cuando hacemos la investigación sobre investigación, incorporar las brechas de género y luego la dimensión o perspectiva crítica, perdón, no la dimensión, la perspectiva crítica de género en las investigaciones. Entonces, por lo menos esas dos dimensiones a veces no quedan claras en la manera que se están realizando los diagnósticos. Y en tercer lugar, me parece que todavía sigue siendo extremadamente importante algo que insistimos con el rector, que es que presionemos para que se instale una línea de investigación en género en la NID, en el CONICYT, etcétera, porque no existe una línea de género, créanlo o no, a 30 años de insistir nosotros los centros de género en esto. Gracias. Muchas gracias. Yo veo que hay quizás necesidad de que podamos precisar algunas cuestiones que ustedes han planteado, que creo han estado en las discusiones, que por razones de tiempo y de economía en las palabras no hemos expresado, y otras de las que yo creo que sí podemos, o con las que deberíamos trabajar de cara a la elaboración de un documento que ya va a ser más avanzado en lo que va a ser el diseño de esta política. De acuerdo a nuestra planificación, habíamos establecido que podíamos atendernos las preguntas más o menos de acuerdo a quienes fueron presentando los contenidos de esta política, y siguiendo ese orden, pienso que deberíamos quizás algunos comentarios de la profesora Urrejola, de André Enrique y del profesor Rodrigo Azul, si les parece, en ese orden. En los últimos minutitos que nos quedan. Ya. Yo me voy a referir a lo que yo manejo, porque números no me piden. Principio. ¿Ya? Sí. A ver, pero igual voy a decir algo de lo de la venta de servicios que se señaló, y que también hemos señalado esa preocupación, porque de hecho decíamos, no vayamos a estar desvistiendo un santo para vestir al otro, ¿no? O sea, en el fondo tiene que ver con la venta de servicios mirada en una forma global, no por facultad, porque eso es imposible, no nos podemos comparar con FEN en efecto. Solo quería decir eso, y ahí Rodrigo podrá hacer algún detalle. El tema de la excelencia pluralista es complejo, es un tema de discusión que pensamos si ponerlo o no, porque se nos critica a estos ámbitos, ¿no es cierto?, a los que estamos acá, a nuestras disciplinas, que siempre tratamos como de mostrar una especie de situación de excepción, de diferencia, de que somos diferentes a los demás, que somos diversos, pero cuesta un poco señalar, a veces nos preguntan ¿en qué es lo que se sienten ustedes diferentes? ¿Y por qué no pueden acceder, o por qué no pueden, más que acceder, adaptarse, ¿no? Que a mí me preocupa un poco el PDI institucional, señala que nuestras disciplinas deben adaptarse a lo existente, ¿ya? Entonces, si es que no podemos adaptarnos a lo existente, entonces miremos lo existente y veamos de qué manera lo podemos redefinir. ¿Por qué no podría ser democracia epistémica? Que a mí me gusta el concepto, porque eso, la democracia epistémica vendría, entiendo yo, apuntando a la posibilidad de pensar distinto, ¿ya? Básicamente. En cambio, la excelencia pluralista, el problema que tiene es cómo nos miden esa diversidad de pensamiento. El problema de la excelencia es que está centrada en el producto, cómo se mide el producto. Por lo tanto, si vamos a pensarlo, no se puede pensar desde el concepto de excelencia pluralista, desde la diversidad de lo que hacemos, sino cómo se mide lo que hacemos. El problema es cómo se mide, ¿ya? Se mide con criterios de excelencia que no corresponden a nuestras áreas, ¿ya? Entonces tenemos que abordar cómo se mide, independientemente de que no nos guste la medición. Bien, estos son problemas más que soluciones. Y hemos optado, tal vez habría que revisarlo sin duda, pero hemos optado por incidir en los mismos conceptos que hay, contaminarlos un poco, ¿cierto? Erosionarlos incluso y volverlos a definir, más que refundar criterios diferentes, pero quizá habría que hacerlo, eso está abierto, ¿no? Pero en el fondo, el problema de la excelencia es que está, ¿por qué lo pusimos? Porque no es la posibilidad de idear
investigar, eso sería la libertad de investigación, sino cómo se mide aquello. Un poco lo que trató de hacer el profesor Gonzalo Díaz. ¿Cómo medimos la producción de conocimiento artístico? En el arte, perdón. ¿Cómo medimos la producción de conocimiento en el ensayo? ¿Cómo es una investigación el ensayo? ¿Cómo es una investigación una obra literaria? ¿Cómo es una investigación cuando yo incorporo a un profesor, profesora de colegio? ¿En qué medida esa es una investigación? ¿Cierto? Entonces, eso tenemos que definirlo nosotros. Y desde ese punto de vista, tomo algo que señalaba el profesor Iván Salinas. Efectivamente, también hemos considerado que cada facultad tiene que hacer esta discusión al interior. Nosotros tenemos que bajar esta discusión a cada facultad, y ojalá al campus, ¿cierto? Creo que sí, en el campus, para poder decir qué investigamos, cómo lo hacemos, y cómo requeriríamos nosotros ser, digamos, voy a decir una palabra muy fea, pero estandarizados de alguna forma. ¿Cómo se podría estandarizar o cómo se podría generar algún criterio de evaluación de aquello que nosotros consideramos que está quedando fuera? No podemos esperar que lo hagan aquellos que defienden el sistema. Sin duda estamos de acuerdo con eso. Entonces, la reflexión debe venir desde acá adentro. Poner el punto en una política y que eso implique luego un proceso de reflexión interno a las facultades. No pueden no hacerse. Y ahí sería que se bajaría esta política. Yo estoy de acuerdo con que hay varias políticas del Senado que son muy bonitas, pero después no se cumplen. Entonces, ¿cómo se cumpliría esto? Bueno, dejando una incidencia en la política y luego haciendo la reflexión local. Tenemos que hacer ese proceso local, que es una discusión difícil. En nuestra facultad, por ejemplo, humanidades y educación. ¿Cómo dialoga humanidades con educación? Esa es una o cómo dialoga educación con ciencias sociales. Esas son discusiones que tenemos que tener, conversaciones más que discusiones. Eso es lo que iba a decir yo. Y por último, eso creo que sería como lo que yo podría aportar. Gracias, Bernarda. Como digo, hay asuntos que de alguna manera no han estado presentes en la presentación, pero sí en las discusiones y en los contenidos generales, y hay quizás algunas precisiones que sí vamos a tener que hacer. Entonces le dejo la palabra en atención al tiempo también a Andrés Enríquez. Gracias, Liliana. Yo voy a responder al tiro. Voy a partir con la pregunta que hace Iván. El proceso que estableció el Senado Universitario es la entrega de una política, no de programas específicos o planes específicos que van a ser en una segunda iteración, probablemente, o una segunda parte del proceso. Sin embargo, como las ideas surgen desde lo particular a lo general o desde lo general a lo particular, nosotros hemos logrado recoger como equipo un banco de acciones que han salido en las conversaciones, tal como ahora, y que van a ser un anexo a la propuesta de la política, o sea, que lo logran bajar, porque efectivamente, como tú dices, lo que uno espera de una política finalmente es que logre avanzar con proyectos, programas o acciones concretas, y eso están plasmadas en este caso, pero es una discusión que viene después. Ahora sí, el tema presupuestario, a pesar de que lo va a tratar también Rodrigo, el tema presupuestario se consideró fundamental de todo el proceso. La gran debilidad de una política o de las políticas que se crean en la Universidad de Chile es no contar nunca con un presupuesto. Porque después cuando hay que implementarla, todos empiezan a mirar hacia el lado y dicen, pero, ¿y los recursos? Y dicen, bueno, ¿y la propuesta? No, pero si está aprobada. Ya, pero nadie le puso número. Entonces, lo que tenemos que saber es que en este caso nosotros hemos avanzado en eso y lo hemos avanzado en el principio de que está integrado. Es un documento no hay que verlo por separado, los principios de la planificación, digamos, de esto que son los ejes, las condiciones habilitantes y los objetivos del presupuesto. Es una continuidad de un relato. Obviamente que es más difícil de verlo sin el documento. Y en ese sentido, y yo quiero volver a reforzar la idea, cuando nosotros hablamos de los recursos, siempre hablamos de pensar en la redistribución de recursos de la universidad. Y por lo tanto, inmediatamente para clarificar incluso un par de preguntas o afirmaciones o comentarios que se hicieron en el chat, no está pensado en que ustedes o las unidades académicas tienen que avanzar en
prestar servicios para autofinanciarse, si no estaría en contradicción con lo que estamos hablando. Estamos diciendo que la universidad, y para ser súper concreto, tiene un ingreso promedio de ingresos propios del orden de los 58 mil millones de pesos. Esos son los ingresos propios de la universidad, cuando hablamos de asesorías, ¿ya? O prestaciones de servicio. O sea, hay espacio para hacer una redistribución. Cada 1% que aumentemos, que se pueda dedicar a investigación, son 500 millones que se pueden invertir en la propia universidad adicional anualmente. En una universidad que además sus gastos de administración, que vienen de los fondos y de todo, no se redistribuyen en la investigación, quedan para los funcionamientos generales de la universidad. Entonces, hay espacio sin afectar el funcionamiento, y además, tal cual como voy a hacer una aclaración, y una muy buena conversación, la investigación no puede ser un gasto por la universidad. Si nosotros la vemos en ese sentido y con esa definición, no vamos a avanzar nunca. Y respondo a María Agnes a partir de esto, efectivamente, la propuesta, la bajada de factores habilitantes y objetivos, juega siempre en estas dos dimensiones, María Agnes. Es en la discusión muy dura de cuánto nos va a costar, pero también en aquellas acciones que tienen o que requieren una coordinación política dentro de la universidad, que no está relacionada necesariamente con poner los recursos adicionales gigantescos, sino decir, si queremos hablar de cómo se reconoce, y tal como expresó Bernarda, los distintos productos de la investigación, bueno, pongámonos a conversar cómo se les valora en el proceso de carrera académica. Si queremos la integración de formación y docencia, creemos espacios comunes, al menos, entre las dos grandes vicerrectorías de la universidad que tratan la materia, que son la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría Académica, en conjunto con las unidades, y que no quede, como hemos dicho, que no quede la buena voluntad de las personas. Entonces, eso es muy importante en este relato que ha tratado de plantear la política, y sin duda, y termino con eso, porque creo que no hay otros temas que me correspondan a mí, requiere una bajada después a proyectos, y por eso estamos tratando de recogerlos y que no se pierdan, pero como un anexo que respete también al proceso general que nos invitaron. Recuérdense que somos parte de un proceso mayor, donde hay otras 4 mesas discutiendo, y esto va a tener que converger en una política completa para la Universidad de Chile. Gracias, muchas gracias, Andrés. Hay unas preguntas ahí en el chat, quizás, no sé, yo podría después darle una mirada que nos pueda ayudar más en concreto ahí. Rodrigo. Hola, bueno, a ver, Andrés ya me respondió parte importante de los números que yo iba a tirar, así es que voy a darme el lujo de decir otras cosas, no tanto con los números. A ver, lo primero que me gustaría decirles es que desde mi perspectiva, de haber leído el documento completo y no este resumen que presentamos acá, es que mucho de lo que dijeron está, efectivamente, en el documento cuando uno lo lee en detalle, ¿no? Son varias páginas, etc. Por ejemplo, así a vuelo de pájaro, el tema de género lo pusimos, como igualdad de género, en fin. Yo no sé si con toda la sutileza que se nos dijo hoy día, y por lo tanto va a haber que revisarlo, pero está. Está la posibilidad de hacer investigaciones a largo plazo, que nos daría esta autonomía de fondos para hacer investigación. Está, en fin, varios de los elementos que señalaron están, ¿no? Así es que, no es que no los hayamos puesto, quizá lo que tenemos que hacer es darle más énfasis, cambiarlos, en fin. Pero está el tema, por ejemplo, de la carrera académica, de que el reconocimiento de las ciencias sociales tiene que tener que ver también con un reconocimiento en la forma de carrera académica y ascensos de la jerarquía en nuestra universidad también, ¿no? Entonces, muchos elementos ya están. Los revisaremos, en fin, pero no es que estén lejanos a lo que estábamos haciendo. Lo segundo es entender que nosotros somos una comisión de 8, entiendo yo, Andrés, no 4, 8, que va a armar la política. ¿4? ¿No? Bueno, hay 2 de investigación, ciclos de excelencia, son un montón. Entonces, a mí parte de lo que esta comisión discutió fue cómo, siendo una comisión de varias, siendo una minoría, cómo lograr incidir realmente, ¿no? Tomando un poco lo que dijo Iván de ser estratégico, ¿no? Cómo incidir.
Y entonces ahí tomamos dos decisiones, ¿no? Con dos decisiones. La primera, quizá criticable, pero es la opción que tomó esta comisión, es no ser tan extremo en nuestros planteamientos, ¿cómo decirlo?, epistemológicos, ¿no? Es decir, no irnos demasiado distinto a lo que nosotros percibimos, porque nos hemos juntado con las otras comisiones, están trabajando en las otras comisiones. Entonces, más que, por ejemplo, quitar el criterio de excelencia, irnos en contra del criterio de competitividad, lo que tratamos de hacer es subvertirlos por dentro, ¿no? Decir, bueno, excelencia, ok, vale, pero no es lo mismo la excelencia en este campo que en este otro. Discutamos qué significa la calidad, discutamos qué significa, en fin, ¿no? Y la competencia también, entonces, la subvertimos por dentro con algunos de los objetivos que pusimos. Esa fue la primera decisión estratégica, discutible, pero bueno, decisión que tomamos en conjunto. Y sobre el tema presupuesto, dijimos, justamente pensando en incidir y en lograr cambios estratégicos, que la clave para que esto tenga algún sentido es que sea una política financiada, ¿no? Tiene que haber financiamiento. Como dijo Andrés, sin financiamiento, en realidad, esto es un papel. Diga lo que diga cosas buenas, diga cosas malas, da igual, porque no va a significar absolutamente nada. Por lo tanto, tiene que tener un financiamiento fuerte. Y la idea es que este 5% de overhead sobre la venta de servicios implica más o menos triplicar los fondos que actualmente dispone la Vicerrectoría para financiar investigación. Triplicar en un año malo, probablemente cuatruplicar en algún año en que la venta de servicios sea más alta, ¿no? Entonces, realmente sería un golpe en términos de financiamiento si lo lográramos, ¿no? Si se lograra esto. Y por otro lado, ponerle un overhead a la venta de servicios cumple un rol redistributivo tremendo, ¿no? Súper fuerte, porque tal como han dicho acá varios, la Universidad de Chile no es solo heterogénea, sino sobre todo desigual, y es muy desigual también, entre otras cosas, en su actual venta de servicios. Entonces, cuando uno dice un 5% a la venta de servicios de todas las universidades, lo que está diciendo es un 5% de muy poco en algunas facultades, ¿no? En ciencias sociales, claro, vendemos servicios, pero muy poquitito. Por lo tanto, ese 5% es muy poco. En otras facultades, ese 5% son decenas de miles de millones, ¿no? Por lo tanto, o sea, es un enorme fondo que se toma por igual de toda la universidad, pero que no afecta por igual a todas las facultades, y eso implica que si se reparte con un acento en ciertas disciplinas que son las que menos se ganan estos fondos externos, implicaría un efecto redistributivo tremendo. Yo creo que no, sin precedentes en la Universidad de Chile hasta este momento, ¿no? Eso es un poco la lógica del pensamiento estratégico con el que enfocamos este trabajo, ¿no? Eso es lo que podría aportar yo. Muy bien, muchas gracias. No sé si queda alguna última palabra, porque estamos en la hora de cierre. Habíamos propuesto a la 1. No sé si queda alguna palabra, ¿no? Había una pregunta en el chat sobre el presupuesto, ¿no? El profesor Salinas. Sí. Para que no se nos queden está las bien el preguntas. cálculo, Iván, que hiciste. Muy rápidamente, por lo demás. Gracias. Gracias. A mí me gustaría decir un par de cositas muy breves al final, pero veo que sí hay una palabra pedida. Soledad. Soledad. Sí, adelante, Soledad. Hola, buenas tardes ya. Y bueno, yo pertenezco a la Facultad de Medicina, a la Escuela de Salud Pública. Y bueno, agradecerles también la presentación de lo que han expuesto. Creo que me hace mucho sentido, además, que venga con una impronta muy fuerte de ciencias sociales, pensando la investigación en las distintas facultades, ¿no? O sea, pensándose desde ese lugar en la investigación. Yo puse el tema de la dureza de algunos espacios, ¿no? Y ahí hay otra compañera de la Facultad de Medicina que apoya también este tema, porque creo que igual es un desafío, o sea, dentro de la mirada estratégica también, porque efectivamente yo creo que los espacios son distintos, y para algunos, por ejemplo, yo lo siento así un poco desde las humanidades,
o desde las ciencias sociales parece ser fluir, ¿no es cierto?, otras lógicas u otros enfoques de epistemológicos también en la investigación, pero en una facultad de medicina, ¿no es cierto?, con ciencias básicas y también con campos disciplinares muy ajustados, digamos, a estas políticas del rendimiento tan clásicas y conservadoras, digamos. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy profundo ahí. Entonces, claro, la necesidad de poder imprimir de ciencias sociales, devolverle tal vez a una facultad de medicina que antes de la reforma universitaria tenía esa impronta, creo que hay un deber ahí también muy importante, es decir, no estamos todos en las mismas situaciones, tanto económicas, sin duda. Yo creo que la Facultad de Medicina tributa bien, digamos, a los temas económicos en términos de digamos, toda esta línea de servicios, digamos, que puede tal vez prestar, pero en contenidos, en profundidad de sus enfoques epistemológicos, yo creo que hay una deuda ahí muy grande en términos de cómo afrontar la investigación hacia adelante para Chile, para el país. Entonces, siento que hay que hacer algo en lo estratégico también, mirarnos en estas brechas que estamos teniendo, porque de otra forma, todos estos conceptos que se han discutido acá, que claro, para las humanidades pueden ser fácilmente trasladables en lo pragmático, ¿no? Decir, bueno, vamos a hablar de esta excelencia, pero estos son otros indicadores. Es bien probable que en medicina surjan los mismos indicadores, ¿no? O sea, los mismos indicadores que ya están, de alguna forma, desmejorando o empobreciendo también nuestra investigación, en términos de esta conexión con realidades sociales, comunitarias, etc. Entonces, como poner esa alerta, para nosotros ha sido muy importante trabajar con la VEXCOM, por ejemplo, porque es una puerta que abre la vicerrectoría de extensión. Ojalá quede también dentro de esta nucleación, digamos, de mirada estratégica, porque para facultades como la nuestra, donde está el modelo hegemónico instalado, duro, fuerte, solo la extensión universitaria o parte de ese trabajo lo ha hecho la extensión universitaria, ¿no? De crear nuevas posibilidades de mirar una salud o un trabajo investigativo en esa área de una manera distinta. Entonces creo que ahí vienen tanto recursos como contenidos de fondo, ¿no? Para poder ir transformando de alguna forma algunas visiones que están muy enquistadas también en algunos lugares. Así que eso, y muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿hay una última palabra, profesora? Sí, lo que pasa es que hay un tema que a mí me gustaría que quedara como instalado, y es que el conocimiento cambia. Las relaciones entre las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales, ciencias duras, cambia. Esto es un asunto histórico. Entonces, a mí me gustaría pensar que ejes transversales. Estamos en una universidad feudalizada por completo. Entonces, por ejemplo, rescatar de los años 60, 70, comienzo del 70, la idea, por ejemplo, de epistemología de la ciencia instalada en ingeniería y medicina. Ingeniería tenía estudios de epistemología de la ciencia. Eso implica una transversalidad de aspectos fundamentales para entender la producción de conocimiento instalada en las situaciones concretas de la universidad. Y yo no sé si eso se ha planteado, estos ejes transversales, porque si no estamos siempre pensando atomizadamente la producción de conocimiento. Y me interesan los ejes transversales no solo por la epistemología de la ciencia, en fin, sino también porque el género está pensado desde el abuso, desde el acoso, desde cuestiones muy puntuales y no de cuestiones epistemológicas. La perspectiva de género es una revolución epistemológica. Y la interculturalidad, que está saliendo por la paridad, por los pueblos originarios, la interculturalidad es otro eje transversal de conocimiento. Entonces, me gustaría que pensáramos
Así la producción de conocimiento, y no solo tan feudalizada desde la ciencia, desde las ciencias sociales, desde las humanidades. Transversalizar la universidad. Estás muteada, Liliana. Gracias. Vamos a tomar, tenemos notas de la reunión además va a quedar grabada, tenemos que procesar todos los comentarios que se han hecho y las ideas que se han planteado. Yo vuelvo a la idea de que hay algunos elementos que sí han estado presentes en las conversaciones, otros que también plantean conceptos que también estuvieron en disputa en nuestra propia discusión, pero volvemos a retomar esos conceptos en disputa. Hay tantos conceptos ahora en varios campos, ¿no? Pero sí, tomo nota de la idea de igualdad, equidad, la idea de excelencia. Entonces, pues nos queda todavía una tarea de revisión, todo lo que tiene que ver con género. Hay algunas cuestiones que no las tenemos concebidas como desde los énfasis que se han planteado acá o que plantean dimensiones nuevas. Entonces, vamos a trabajar más en el texto. Próxima semana tenemos un desafío mayor porque debemos cerrar un texto, al menos original, solo de esta mesa, que entra a su vez en diálogo con las propuestas de las otras mesas, hasta consolidar un gran documento, pero van a haber posteriores revisiones y va a quedar también en el sitio web del Senado Universitario algunos avances y un poco cómo va avanzando la agenda de formulación de esta política. Así que es como estamos en una tarea en desarrollo. Ustedes no se pueden imaginar lo que nos costó llegar hasta este punto. Han sido muchas horas de trabajo, de madrugadas y de trasnochadas, pero sentimos que es importante, creo yo, importante para la universidad, importante para el país, es importante para nuestras disciplinas, así que en este momento solamente por ahora agradecer su presencia, su participación, su idea, sus precisiones. No, yo creo que nos van a ayudar a que este trabajo, que en verdad ha sido muy, muy colectivo, y donde yo tengo que agradecer especialmente también, bueno, a todos, profesoras, profesores, en la parte que es la que vamos, que parece que estuviéramos terminando el trabajo, pero no, pero ha sido muy afanoso llegar hasta acá. Así que nos dan más ideas y cosas en las que debemos seguir trabajando, y por supuesto no puedo agradecer a todos y todas, pero bueno, especialmente a la DIT, que nos hizo un empujón de último minuto en un momento en que expresa la dificultad del diálogo interdisciplinar, pese a que estamos en un campo muy semejante, pero sí hay que agradecer mucho que hayamos podido tener este documento aquí para compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias. Van a ir viendo novedades ahí en el sitio web, y habrá otro momento, espero, en que podamos volver a conversar y a reflexionar sobre esto que necesitamos tanto, estos espacios que nos permite nuestra querida universidad, hay que decirlo. Bueno, pues eso. Muchas gracias, un gran abrazo, cuídense mucho, estamos a todos y todas, gracias, y nos vemos, seguimos trabajando. Adiós.